Hola, somos el grupo conformado por Gómez Víctor Agustín, Palacio Ariana Alejandra, Romero Rodríguez Enzo José y Peñalosa Facundo Raúl. Hoy vamos a aplicar el método de ordenamiento Shell. ¿En qué consiste el método de ordenamiento Shell? Eh, Consiste en ser una mejora del ordenamiento por inserción, ya que el ordenamiento por inserción es eficiente si la entrada está casi ordenada y es ineficiente en general porque mueve los valores de una sola posición por vez. Eh, el share sort, hacer una mejora del ordenamiento por inserción, permite que el elemento haga paso más grande hacia su posición esperada, o sea que eh, es más eficiente porque va haciendo pasos múltiples sobre los datos, se hacen con tamaños de espacio cada vez más pequeños. Entonces se va achicando hasta que el último paso Shell Sort es un simple ordenamiento por inserción. Y para entonces ya está garantizado que los datos del vector están casi ordenados. ¿Qué necesitamos para poder utilizar este algoritmo? Para este algoritmo vamos a necesitar variables. Va a ser una variable de salto, que esta variable tomará el valor de la longitud del salto que deberá hacer el algoritmo para las comparaciones de un número y otro. También vamos a necesitar una variable k. La variable k tendrá el valor de la cantidad de posiciones del vector restado la cantidad de posiciones del salto. Entonces así indicará el algoritmo el número de comparaciones a realizar. Dos variables i y j, que van a ser las que se van a comparar entre sí. La variable i tendrá la posición inicial en el vector 0, mientras j tendrá el valor del número de la posición i sumado al salto. Así las dos variables nos indicarán la posición de los números a comparar. Una variable fin que actuará de bandera para indicar al algoritmo cuándo debe volver a iterar y cuándo deberá parar la ejecución o comparaciones. Y por último, un auxiliar para guardar momentáneamente el valor del vector en la posición j. Bueno, ¿cómo se utilizaría, se ejecutaría este algoritmo? Por ejemplo, con este arreglo de 10 números, en donde tenemos el número 16, 62, 23, 9, 1, 56, 12, 99 y 47. No, el número de saltos nos va a indicar el valor del vector dividido 2, que vendría a ser 5. Entonces lo que hace el algoritmo va a comparar en la posición 0, que vendría a ser 16, a la posición 5 del vector, que vendría a ser 56, y pregunta si 16 es menor que 56. La respuesta vendría a ser que sí, entonces no hace ningún cambio en el vector, se queda así, y la bandera también queda en true porque no se realizó ningún cambio. Vamos al siguiente paso, que vendría a ser comparar el de la posición 1 a la posición 6, el 72 y el 12. Entonces el 72 es mayor que 12, y ahí sí se va a realizar el cambio. El 72 va a ir a la posición 6 y el 12 va a venir a la posición 2. Y la bandera se va a tornar falsa, ya que se realizó un cambio en el vector. Y así va a seguir realizando sucesivamente la recorrida del vector, y cambiando si el número comparado es mayor al del principio. O sea, al de la posición i. Por ejemplo acá vemos que la bandera va a seguir falsa porque ya se realizó un cambio. Una vez que se realiza un cambio, la bandera ya cambia de verdadero a falso. Acá vemos que compara el 23 con el 9. Al ser el 23 menor que el 29, no se realiza ningún cambio. Ahora vamos a comparar el 9 con el 40, sucede lo mismo. Luego vamos a comparar el 1 con el 7 y sucede lo mismo, no hay ningún cambio. Y para entonces ya
terminamos de recorrer el vector de 5 en 5. O sea, de 5 posiciones desde I hasta 5 posiciones adelante. Entonces vamos a... Al ser la bandera falsa, vamos a tener que recorrer una vez más el vector. Para eso nos sirve la bandera, para saber si tenemos que volver a recorrer el vector o no. Al ser falso es porque ya hubo un cambio. Entonces al haber un cambio vamos a tener que hacer una segunda pasada de 5 en 5, y ahí podemos ver que para asegurarnos de que colocamos en la posición correcta el anterior número y la bandera vuelve a ser true, ya que no hubo ningún cambio en la segunda pasada de 5 en 5. Entonces podemos volver a cambiar el salto en el anterior salto, que vendría a ser 5 dividido 2. Entonces ahí se va acortando la brecha de saltos. En realidad vendría a ser 2,5, pero el compilador lo toma como 2, lo redondea. Para entonces, por ahora nuestra bandera va a estar en true, y ahí va a volver a hacer lo mismo de 2 en 2. Así funcionaría este algoritmo hasta llegar a 1, hacer el ordenamiento común y por inserción común, y llegar a 0. Entonces a llegar a 0 ya va a estar todo el vector ordenado. Vamos a verlo con un ejemplo práctico. Por ejemplo, acá vamos a ver con esta página vamos a poder ver todas las posiciones del vector. Ahí vamos a cargar todo como teníamos en el ejemplo. Mostramos el vector por pantalla. Le doy siguiente porque esto no es la parte importante. Acá vamos a lo importante, al ordenamiento shell, que acá podemos ver todas las variables que se van iniciando. Tenemos la posición I, la variable I, la variable J, la variable K, la variable salto, el auxiliar, fin y N. ¿Qué va a ser N? N va a ser igual a max, que vendría a ser el tamaño del vector. Salto vendría a ser N. Primero le damos el mismo valor que N, lo damos a salto, y mientras salto sea igual a 0 se va a realizar este algoritmo. Ahora sí hacemos la división de salto dividido 2 para que nos dé 5. Ahí podremos ver cómo salto cambia a 5. Y damos valor a la variable fin, que será nuestra bandera. K le damos n menos salto como en el ejemplo. Vamos a ver que vamos a realizar 5 veces la repetición de los saltos, ya que vamos a ir de I a 0 y de I hasta menos K con I más. Y a J le vamos a dar I más salto, que vendría a ser la posición a comparar. En la primera pasada vamos a ver que 5, 5, 5. Vamos a comparar, en este if vamos a comparar el vector en la posición I y el vector en la posición J, que vendría a ser vector I vendría a ser 0, y el vector J en la posición J vendría a ser en la posición 5. Vamos a ver que no, en esta vez no va a entrar al if. Seguimos. Vamos a seguir hasta que entre al if. Por ejemplo, ahí está comparando la posición 1 con la posición 6, que es la que nos dio en el ejemplo. El 12 vendría a ser menor que el 72, entonces entra al if. ¿Cómo actúa este if? Guarda en auxiliar el vector en la posición I, o sea, guarda el 72. El vector en la posición I igual a la posición J, entonces el 72, el 12 va a pasar a estar en 72, y el 72 en el próximo, guardando en auxiliar, va a pasar a ser el 12 va a pasar a ser 72. Y cambiamos nuestra bandera para que una vez que terminemos esta pasada hagamos una segunda pasada. Ahí vamos a ver más en detalle. A ver. Vamos a seguir viendo. Vamos a pasar de 5 en 5, de 4 a 9,
y vamos a ver cómo sigue y no hace no entra más al if porque como vimos en el ejemplo ya no hay ningún número en el vector que sea menor a su consiguiente, yendo de 5 en 5. Entonces una vez que entra no sé por qué la flechita me está marcando mal, pero acá estaríamos en el while, me está marcando uno antes, está medio bugueada la página. Entonces al fin ser igual a falso, vamos a hacer otra pasada con salto igual a 5. Vamos a volver a hacer la pasada, vamos a comparar, vamos a ver que no se va a cambiar ninguna vez en el vector y entonces el while al ser igual a fin, vamos a ir de vuelta, ya que salto todavía sigue siendo mayor que 0. Vamos a dar salto dividido 2 otra vez, esto nos va a dar 2, vamos a ver cómo cambia el salto. Ahí ya cambió, salto, in 2, y vamos a ir la posición del vector de 2 en 2 otra vez. Esta vez vamos a comparar del 0 al 2, no cambia nada. Del 1 al 3, ahí ya me entró en el if, ya que el 9 es menor al 12. Entonces se va a realizar el cambio, fins va a ser igual a false. Y vamos a seguir haciendo el recorrido. Podemos ver que de vuelta entró para I en la posición 2 y J en la posición 4, ya que el 1 es menor que el 23, va a ser realizar el cambio y así sucesivamente yendo de 2 en 2. Vamos a ver cuando entra de vuelta. Ahí vemos que se realizó otro cambio. Para el 6 y el 8, ya que el 40 es menor que 72, vamos a ver cómo cambia. Y otra vez a lo último, vamos a ver cómo el 7 cambia por el 99. Y ahora sí vamos a ver la última pasada. Vamos a ver una segunda pasada de ese, ya que nuestra bandera va a ser false. Así que vamos a ver una segunda pasada otra vez, donde van a ver cambios. Sí, van a ver un par de cambios de vuelta. Sí. Ahí está, ya no hay más cambios. Entonces llega al fin del while. Y ahí vamos a poner el salto en... Ah, no, sí. Se realizaron otro cambio, así que nuestra bandera sigue en true. Sigue realizando. Seguimos realizando cambios. Hasta que nuestro salto no de unos, quiere decir que en algún momento, en alguna pasada, hicimos un cambio. Vamos a seguir pasando, se sigue acomodando el vector. Ahora sí podemos ver que ya hicimos las pasadas correspondientes, se acomodó el vector de 2 en 2 y vamos a dar la última pasada. Entonces, como por ejemplo acá en la última pasada vamos a ver que el 9 va a tener que pasar de posición, el 12, y creo que hasta ahí esos van a tener que pasar de posición. Vamos a ver cómo se ejecuta. El 9 cambió ahí por el 16, el 12 por el 23, y ahí quedaría ordenado, pero haría una pasada más por las dudas, ya que nuestra bandera sigue en falso. Así que va a hacer una última pasada y quedaría nuestro algoritmo. Una última pasada. Y quedaría ahí nuestro algoritmo. Vamos a mostrar.
Sería el resultado final de nuestro vector ya acomodado. Entonces hasta ahí sería este método shell. Muchas gracias.